Muy bien. Dios los bendiga a todos, hermanos de partes de la República. Oramos, Señor Santo, bendícenos, por favor. Gracias otra vez por esta mañana. Gracias por todo lo que nos das. Bendito seas. Dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos. Ayúdanos a aprender, a ser capacitados, Señor, en lo que tú quieras. Bendice nuestro corazón y nuestro ánimo. Te lo pedimos. También te pido, cuídanos de la pandemia. Protégenos. Danos salud a todos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que les bendiga mucho, hermano. Espero que estén muy saludables y que no tengan problemas con este asunto del coronavirus. Muy bien, hermanos. Iniciamos la semana pasada, un nuevo documento que se llama El principio no estorbes, recuerdan ustedes, y me parece que nos quedamos ahí, hasta ahí llegamos a estudiar 7 puntos de lo que es el ADN de la iglesia. ¿Recuerdan? Me parece que sí lo vimos todos, los 7 puntos. Dios diseñó su iglesia para crecer, Dios diseñó su iglesia para impactar al mundo con toda circunstancia, Dios diseñó su iglesia para transformarse, para cumplir con su misión. ¿Se acuerdan que ahí les hablé del Terminator? Dios diseñó su iglesia para mantener su naturaleza, misión, sus propósitos, doctrinas, sus valores, fundamentos intactos. O sea, la iglesia no cambia eso. No me acusen no sé, de modernista o de hereje o de que quiero cambiar los principios. No, esos no cambian, son intactos, son inviables, pero para que sigan siendo así, inconmovibles, debemos cambiar programas, estrategias, formatos, colores para ser pertinentes a toda época de la historia y por medio de toda cultura. Recuerden, porque a veces decimos que, o los pastores o los conferencistas decimos que debemos ser como la iglesia primitiva. Y en principio de cuentas, cuando yo recién me convertí, a lo mejor a usted también le pasaba, en principio de cuentas, uno piensa, ¿qué es la iglesia primitiva? Será, y si uno se imagina Pedro Picapiedra, algo así, pero significa la primera iglesia, ¿no? La iglesia de los orígenes. Pero cuando alguien dice que queremos ser como la iglesia primitiva, si está pensando en algo así como un modelo, como un formato tradicional, de tradición, uno pensaría, ¿cuál iglesia primitiva? ¿Como cuál exactamente? ¿Como la de Hechos 2, como esa iglesia primitiva, o como la de Hechos 6 y para adelante? Porque en Hechos 6 pasó algo extraordinariamente maravilloso, algo extraordinario. Y cuando leemos Hechos 6 y vemos la elección de los diáconos, de los 7 diáconos, uno pensaría, bueno, eligieron diáconos, y como nosotros somos iglesias bautistas y tenemos diáconos, y a menudo elegimos diáconos, pues nos parece que fue un suceso absolutamente así normal, eligieron diáconos, pero si analizamos lo que estaba sucediendo antes de Hechos 6, nos daremos que lo que pasó ahí cuando eligieron los diáconos fue impresionantemente extraordinario y, por cierto, nos establece un principio para la iglesia cristiana, porque no hay antecedentes de los diáconos, no hay absolutamente antecedentes de diáconos antes de Hechos 6. Muchas de las cosas que hacía la iglesia primitiva, como por ejemplo la atención a las viudas, de hecho ahí en Hechos 6 ese fue el problema, la atención a las viudas. Algunos opinaban que no estaban atendiendo bien a las viudas, las que eran griegas y las que eran de Israel. ¿A qué se refiere? Se refiere a la cultura de donde venían. Había muchos judíos que no vivían en Jerusalén, no vivían en Palestina, vivían en otras ciudades y tenían una cultura griega. De hecho, no sabían tanto el hebreo, hablaban más el griego o tal vez el latín, los idiomas del imperio. Pero el caso es que hubo habladurías, chismes, lo cual nos ayudó a entender que si eran una iglesia bautista, dicen algunos, hablaban habladurías, chismes contra los apóstoles porque decían que no repartían bien la honra a las viudas. Ese asunto, si usted y yo leemos, por ejemplo, la carta a Pablo a Timoteo, notamos que había una especie de comisión, en la iglesia había una especie de comisión, así como había diáconos, había viudas. Hasta Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Uno dice, ¿cómo puede una viuda no ser viuda? Si es viuda, es viuda. ¿Cómo que honra a las viudas que en verdad lo son? Porque viuda llegó a ser un puesto, un cargo, un ministerio. Eran personas que se dedicaban a atender necesidades físicas, atención, hacer comida, hacer ropa, coser cosas a los siervos de Dios, algo así, una comisión. Pero esa comisión, ese perfil de la iglesia del primer siglo, tiene antecedentes, así eran los judíos. Eso pasaba en las sinagogas. Si estudiamos el contexto judío, eso pasaba en las sinagogas. Así que la iglesia cristiana, la iglesia llamada primitiva, implementó muchas cosas en su estructura, en su proceso de trabajo,
muchas cosas que es lo que se hacía en el pueblo hebreo, que es lo que se hacía en la sinagoga, lo que se hacía en el templo judío. Es decir, se implementó eso, los sermones, no los inventó la iglesia primitiva, no, eso era la enseñanza, la cátedra, se dice cátedra porque se predicaban sentados, por cierto. Cátedra es de latín silla, y entonces en la sinagoga cuando Jesús, ahí en Lucas que leyó Isaías, dio cátedra porque estaba sentado seguramente, así era la sinagoga. Pero eso la iglesia primitiva lo implementó, tenía su antecedente en el Antiguo Testamento, lo implementó. El hecho de los pastores pues se parece a los levitas y profetas, es decir, tenemos ciertos cargos en nuestra iglesia ahora, tiene un antecedente en el Antiguo Testamento, pero el diaconado, ¿de dónde sale eso? ¿Qué antecedente tiene? ¿De dónde sacaron los apóstoles que había que nombrar 7 diáconos? De la manga lo sacaron. No hay antecedente alguno. No hay antecedente alguno. Surge de una problemática maravillosa, por cierto. Ojalá que tengamos muchos problemas de esos. Crecimiento. Como se multiplicó la congregación, eran muchísimos, y entonces hubo murmuración de que no estaban atendiendo bien a unos y otros. Qué padre problema. Qué bueno que en nuestra iglesia haya murmuración, porque somos demasiados. Y porque algunos piensan que no estamos atendiendo bien a algunos. Qué bendición, qué problema tan padre. Bueno, como hubo un problema, los pastores de ese momento, que son los apóstoles, deciden ellos, por cierto, facultativamente, no fueron primero a la congregación a una sesión de negocios, no, ellos decidieron, este es el problema, lo identificaron, esta es la solución, ellos decidieron, debemos pedirles que nombren, lo único que le dijeron a la congregación fue, digan los nombres de los 7, pero ellos habían resuelto el asunto, establecido cómo se iba a resolver, y ese nombramiento, diaconado, ese se aplica perfectamente a este asunto de que la iglesia Dios la diseñó para mantener su naturaleza, visión, misión, valores, fundamentos, a pesar de cambiar programas, estrategias, formas, colores para ser pertinente en toda época. Por eso digo yo, cuando alguien dice, queremos ser como la iglesia primitiva, ¿como cuál? ¿Como la de Hechos 2? ¿O como la de Hechos 5? Donde se mueren los que no diezman y dicen que diezman. ¿Se acuerdan en esa fila? Eso pasa en Hechos 5. O como la de Hechos 6, donde ya los apóstoles no se encargan de juntar los dineros, ni se encargan de repartir las despensas a las viudas, porque ahí, en Hechos 6, la iglesia cambia mucho su estructura. O como la de Hechos 13, cuando finalmente la iglesia realiza su primera agencia misionera, la iglesia descubre su responsabilidad mundial y por el Espíritu Santo que les indica, escogen a Bernabé y a Saulo, así en ese orden se dice, escogen a Bernabé y a Saulo para la obra misionera y los mandan. Entonces, cuando usted y yo decimos que queremos ser como la iglesia primitiva, nuestra iglesia, ¿como cuál? ¿O como la de la Odisea? ¿O como la de Pérgamo? Dios nos libre, ¿no? O como la de Sardis. Nadie dudaría, nadie estaría en desacuerdo de ser como la de Esmirna, como la de Filadelfia, porque son las iglesias a las que aparentemente el Señor no les hizo ningún reproche. Pero como cuál, o como la de Corinto, que son carismáticos, son neocarismáticos, esos cuates. Es más, es probablemente que hay matices ahí en Corintios del Evangelio de la Prosperidad también, o el Evangelio Light. Es decir, como cuál queremos ser. La iglesia en cada época, en cada región del mundo, tiene una personalidad, digamos, externa, y queda bien la palabra personalidad, porque personalidad tiene que ver con eso, con la manera como nos mostramos al mundo. Los seres humanos tenemos una personalidad que es la manera como nos mostramos a los demás. Así que la iglesia en cada lugar del mundo y cada época tiene una personalidad, porque la iglesia fue diseñada así, para mantener su naturaleza, principios, valores, a pesar de cambiar sus modos, estrategias. Por eso, cuando decimos que queremos ser como la iglesia primitiva, es una declaración bastante difícil de identificar qué significa eso. Y por eso esa idea de algunos bautistas de querer uniformarnos a todas las iglesias y querer uniformar todos nuestros programas es absurdo, es absurdo. Y no solo absurdo, es contrario a la naturaleza de la iglesia. Querer hacer eso con las iglesias nos coarta el potencial de la iglesia. Soy pastor de una red de iglesias. La iglesia que yo pastoreo es de la Convención Nacional y cooperamos con la Convención Nacional y cooperamos bastante. Y somos líderes, y yo pastor principal,
o mentor principal de una red de pastores, un grupo de pastores que nos unimos, tenemos compañerismo entre nosotros, rendimos cuentas los unos a los otros, y en alguna ocasión alguien proponía ahí en la red que trabajáramos más coordinadamente y que como que todos hiciéramos lo mismo, que todos siguieran lo que hace Oreb, sus clases. Y es más, alguno hasta pensaba que debían predicar mis sermones. Yo decía, ¿y las particularidades de cada congregación? ¿Y cómo sé yo si allá en Amistlán, Puebla, la Sierra de Puebla, donde son los hermanos, son náhuatl, su lengua natal es el náhuatl, cómo sé yo que necesitan que les predique lo que yo prediqué a mis chilangos de aquí, que algunos van al TEC de Monterrey y algunos van al CONALEP, y son bastante diferentes? ¿Cómo va a ser lo mismo? No, ese hermano, el hermano Nicasio es una persona, su idioma natal es el náhuatl, y después aprende el español y después aprende el totonaco, por cierto, porque ministra dos iglesias en formación ahí en la sierra y son de dos grupos étnicos diferentes, aunque están cercanas geográficamente. Y no, que Dios le diga qué debe predicar. No, Señor, no tiene, puede usar nuestros materiales si le son útiles, si le son pertinentes, y puede cambiarle todo lo que quiera, por cierto, pero no podemos a perfilarnos, uniformarnos, porque ¿dónde queda este valor, esta característica de la iglesia? Muy bien, acuérdense, estoy repasando esto y ya, porque en la semana pasada, y esto era lo último y salimos corriendo. Dios enseñó a su iglesia, número 5, para ser versátil y poderosa, y explicamos eso de la versatilidad con los actores de cine. Dios enseñó a su iglesia para ser siempre actual, no pasar de moda, y Dios enseñó a su iglesia como Él quiso. Así que perpetuar modelos, estrategias, departamentos, formatos y colores es ir en contra de su genética. Esto va a venir en el examen, queridos hermanos, el ADN de la iglesia. Me parece que es una manera de definirlo, estas 7 cosas. Ya dije que el ADN de la iglesia es algo así como información. Yo lo diría de una forma más concreta, que el ADN de la iglesia es la eclesiología que enseñamos. Es la eclesiología que enseñamos. En la iglesia enseñamos eclesiología y debemos enseñarla desde la primera clase de discipulado a nuestros recién convertidos. No como eclesiología. Imagínate, siendo un recién convertido y le dices, te voy a enseñar eclesiología. No, le enseñas a orar, a leer la Biblia, a vencer la tentación, a confesar los pecados, las disciplinas básicas de la vida cristiana. Pero al ver la vivencia de la iglesia, al verte a ti como su discipulador, al ir al culto y ver al pastor y ver los diáconos en la puerta cuidando o algunos levantando las ofrendas y las hermanas de Ujieres, al ver todo eso, el nuevo creyente aprende eclesiología, aprende cosas importantes. Lo voy a decir con mucho respeto, con mucho amor y respeto, porque acuérdense que cada época, cada circunstancia de la iglesia es diferente y no podemos evaluar como bueno o malo los asuntos de una iglesia en su historia, porque no conocimos esa historia, pero en la iglesia que yo pastoreo, antes de que yo llegara, el pastor de la iglesia, que era un tipazo de primera, uno de esos fuera de serie, era una persona muy renombrada a nivel nacional y latinoamericano, pero en la iglesia que yo pastoreo, perdón, el pastor dirigía todo en el culto. Es decir, durante el culto no había más que una persona allá arriba. Él hacía la oración inicial, leía el texto o la lectura de llamamiento a la adoración, él dirigía los cantos, cantaba bien, por cierto, dirigía los cantos, hacía la oración de intercesión, daba las instrucciones para que se levantara la ofrenda, él predicaba, por supuesto, y él hacía la oración de despedida. Nadie más estaba ahí arriba, más que él solo. Había una serie de sillas ahí que solo se usaban cuando en la celebración de la Santa Cena, porque todos los pastores que estuvieran por ahí invitados pasaban al frente, era una tradición muy especial de la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, ni siquiera me sabía los himnos que se cantaban porque no usaban el himnario bautista, sino que usaban otro himnario, cánticos de gloria o algo así. Y también el bautista, de hecho, pero se usaba el himnario más. Y había cantos ahí que yo no me sabía. Y además, cuando llegué, como había estado la iglesia sin pastor durante, me parece que unos 6 meses, porque su esposa había sido la pastora durante un tiempo, pero luego se fue y quedó sin pastor. Y entonces alguien dirigía los cantos y alguien predicaba. Y cuando yo llegué, pues se siguió igual. Alguien dirigía los cantos y yo predicaba. Pero recuerdo que incluso una jovencita en un culto de negocios, de los primeros que tuve que sufrir, me dijo, ¿cuándo nos va a empezar a pastorear usted? Yo le dije, caray, pues yo pensé que ya la estaba pastoreando, pero se refería a cuándo iba yo a empezar a dirigir todo en el culto. Porque nuestro pastor, se refería al anterior, dice, él dirigía los cantos. Dije, ya apréndaselos, porque de verdad
No les voy a contar aquí mi historia lacrimógena, pero fue muy difícil cuando recién llegué a la iglesia, porque ella pensaba que pastorear era que yo dirigiera todo. Y pues no fue así. El día de hoy, eh, ahora que estamos por internet, si usted quiere, nomás por curiosidad, ver el culto del próximo domingo de mañana de la iglesia, yo voy a hacer que voy a hacer la oración de intercesión en medio del culto y voy a predicar. Creo que me pidieron que diera algunos anuncios, eso se graba. De hecho, el sermón ya está grabado, el de mañana. Pero la bienvenida la hace mi esposa y la despedida la va a hacer uno de mi hijo, que también es siervo en la iglesia, también es pastor en la iglesia, y un montón de jóvenes dirigen la alabanza y uno canto es más, todo se hace. Ahora bien, eso, si una persona llega a la iglesia y ve que alguien dirige y que alguien dice este anuncio y que alguien hace la oración, le estamos enseñando eclesiología. Le estamos enseñando que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrar a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Le estamos enseñando cosas. Entonces, cuando digo que este ADN de la eclesiología o este ADN de cómo es la iglesia se enseña al nuevo creyente desde la primera clase, lo digo en serio. Se enseña, es más, desde que no es creyente y fue a la iglesia por primera vez. Les cuento una anécdota curiosa. Sí saben quién es el santo, ¿verdad? El enmascarado de plata. Todos saben quién es el santo. Hermanos venezolanos, ¿sí saben quién es el santo? Son venezolanos, ¿verdad? ¿Sí saben quién es? El enmascarado de plata, si se ponen los... Bueno, su nieto va a nuestra iglesia. Su nieto también es luchador. No se llama el nieto del santo porque su tío, el hijo del santo, no le da permiso de usar el nombre. Bueno, pero es un problema, oren por él. Pero Axel se llama, pero él va a nuestra iglesia. Pero ¿saben cómo llegó? Y está casado, por cierto, ya que les cuento la historia, y está casado con la hija del Huracán Ramírez. Tal vez de los 3 luchadores más famosos de México, el santo, el primero, Blue Demon y el Huracán Ramírez, el Huracán Ramírez es el que más películas hizo, incluso más que el santo. Bueno, pues el nieto del santo está casado con la hija del Huracán Ramírez. Y la viuda del Huracán Ramírez también asiste a nuestra iglesia. Últimamente no asiste porque está enfermita. Pero bueno, ¿saben cómo llegó a nuestra iglesia por primera vez? Su tío, un tío de él, no ese tío maloso, sino otro tío, lo invitó a nuestra iglesia. El hermano Sócrates se llama. Y le dijo, ve a nuestra iglesia. Pero Sócrates no sabía que ese día teníamos culto de negocios. En nuestra iglesia tenemos un solo culto de negocios al año. Y como tenemos muchos cultos del domingo en donde predico el mismo sermón, uno el sábado a las 12 del día, y se predica un sermón, y a las 8 de la mañana del domingo el mismo, y a las 10 de la mañana el mismo, y a las 12 el mismo, porque es el mismo culto, pero para diferentes gentes. Es diferente la música en cada uno. Hay un culto tradicional, hay un culto como mixto y hay un culto absolutamente así contemporáneo. Pero lo que hacemos en nuestro culto de negocios es que el culto de las 10, el del medio del domingo, lo suspendemos de culto, alabanza y canto. La gente, si quiere oír el sermón, tiene que ir a uno de los otros 3. Y a esa hora tenemos nuestro culto de negocios. Y el nieto del santo llegó al culto de negocios porque su tío no sabía, no se acordaba o no tenía pendiente de que había culto de negocios a las 10. Y entonces, imagínense, llega, por supuesto que no llega con máscara y eso, llega de otra manera. Si no les podría decir, yo no voy a romper su secreto, yo sé cómo es él y todo, porque conmigo sí se muestra, pero bueno, no va vestido de luchador, pues, pero fue al culto de negocios. Y se sentaron él y su tío también, que lo estaba esperando, y de repente empezaron los negocios. Y yo me puse de pie. En el culto de negocios sí hay un breve mensaje de unos 5 minutos, hay una oración, y luego yo me agarro y doy un informe. Y el tío lo quería sacar y le quería decir, oye, vámonos, regresamos a las 12, es el otro culto, y se lo lleva a desayunar, no sé qué. Finalmente se lo lleva a desayunar porque entre el culto de las 10 y el culto de las 12 hay media hora de tiempo para que la gente justamente desayune o tome algún alimento. De hecho, tenemos ahí venta de alimentos y demás, de una asociación civil que se llama Somos Todos, de la que soy presidente, y así juntamos recursos para alimentar a los niños. Le damos de comer a unos 180, 200 niños, comida, desayuno y comida todos los días. Oren por nosotros porque ahorita con la pandemia tenemos esa situación difícil. Les damos una despensa cada semana a las familias en lugar de darles de comer porque no los podemos tener juntos. Por favor, oren. Pero resulta que el tío lo quería sacar, pero el nieto del santo no estaba muy interesado. Eso de si quieres regresamos. No, tío, está bien. Estaba muy interesado. Bueno, se fueron después del culto de negocios a desayunar. Hay un restaurante que ve cercano porque no se quedaron ahí con nosotros y regresaron a las 12 y a las 12 se convierte y le entrega su vida a Cristo, él y su esposa. Tiene un hijo ahora, un adolescente precioso. Oiga,
Y cuando yo hablé con él, cuando me lo presentan y después cuando lo conocemos mejor y cuando tenemos una interrelación más linda, él me dice, no, es que en ese culto de negocios yo me impresioné de cómo funciona la iglesia. Dijo, oh, aquí sí es iglesia. Aquí sí el pastor no hace todo, porque yo informé que fulano hace tal cosa y que perengano hace. Yo nunca hubiera pensado que un culto de negocios fuera de impacto para un inconverso. Para mí un culto de negocios puede parecerme aburrido si no es de mi asunto, si no es de mi iglesia, puede parecerme aburrido. Todo lo que hacemos en la iglesia enseña eclesiología a las personas. La forma como actuamos, las palabras que decimos son eclesiología. Y eso es el ADN de la iglesia. Ese es ese ADN que incluye estas 7 cosas. Y termino como terminé la semana pasada. Ciertamente así nos diseñó Dios, así diseñó Dios su iglesia. Y si la iglesia funciona como Dios la diseñó, entonces eso es extraordinario. Imagínense, les hago yo una pregunta a los adolescentes. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? La mayoría dice, bueno, ser libre es poder hacer lo que te venga en gana. No, el que hace lo que le viene en gana, en realidad es esclavo de sus pasiones, ¿no es cierto? Bueno, ser libre es poder hacer lo que los demás hacen. No, el que hace lo que los demás hacen es un esclavo del consenso, es un esclavo de los demás. Bueno, ser libre, ¿qué es? Yo digo, ¿cómo es libre un águila? Cuando puede hacer aquello para lo cual está diseñada. Un águila no fue diseñada para andar en los agujeros debajo de las raíces de los árboles. Un topo está diseñado para eso, un águila no. Un águila es libre cuando alza sus alas, cuyos huesos son neumáticos, son muy fuertes, pero son porosos para ser ligeros. Sus plumas impermeables, se les resbala el agua, las extiende, está diseñada para eso, y vuela. Y puede volar arriba de las nubes. Cuando acá abajo estamos ustedes y yo con tormenta, las águilas pueden estar arriba de la tormenta y les hace los mandados. Un águila es libre cuando hace aquello para lo cual está diseñada. Yo diría que una fórmula, otra forma de decir no estorbes, ¿se acuerdan que he dicho que ese es el principio fundamental del crecimiento? Otra forma de decir es libera tu iglesia. Libera tu iglesia, deja que tu iglesia haga aquello para lo cual está diseñada. Guiemos a nuestra comunidad de fe a hacer aquello para lo cual estamos diseñados, porque cuando hacemos aquello para lo cual estamos diseñados, suceden las cosas que deben suceder según el diseño de Dios. El punto crítico, los estorbos del crecimiento. Si Dios diseñó su iglesia para crecer, sé que ahí nos quedamos, déjenme agarrarme desde ahí, lo que sea repetición, que sirva para todos. Dios diseñó su iglesia para crecer. ¿Por qué algunas comunidades no están manifestando el ADN del que hablamos? La respuesta es tan sencilla como trágica. Algunas iglesias están enfermas y podríamos llamar a sus enfermedades síndromes. Síndrome, según el diccionario, es un cuadro clínico de una enfermedad con ciertas características tan específicas que representan una identidad que se repite. Miren, el síndrome al que más cercanía tenemos los seres humanos que no somos genetistas o que no somos médicos es el síndrome de Down, ¿no es cierto? ¿Ha notado algo curioso? Todos los niños Down se parecen. ¿Ha notado eso? Parecen hijos de la misma familia. De hecho, no se parecen tanto a sus papás. Tienen ojos rasgados, ¿no es cierto? Tienen la cabeza con una forma especial. Todos se parecen. Eso es un síndrome. En realidad yo digo que los niños Down no están enfermos. Tienen un síndrome, tienen unas ciertas características que les dan una cierta personalidad. Pero en el caso de la iglesia sí es enfermedad, porque no es la personalidad que debe tener según Dios. Pero me parece que podemos llamar a estos asuntos que tienen las iglesias, que no crecen, un síndrome. El no crecimiento es una enfermedad de la iglesia que se origina en el pastor. Escúcheme bien. Se duplica en sus líderes y se multiplica en toda la congregación, pero parte de nosotros. Con todo amor y respeto, no sé cuántos de ustedes son pastores, no sé cuántos de ustedes solamente son miembros de una iglesia y observan a un pastor en su iglesia. Yo les pido de favor que se cuiden de no convertirse por aprender cosas en el seminario, en convertirse en enemigos del pastor o en críticos severos del pastor, etcétera, etcétera. Esto no lo enseñamos a los que debemos enseñarlo solo para que se convierta en un crítico del pastor, pero no hay duda. Yo lo digo como pastor, desde el lado del pastor, yo sí soy pastor y lo digo. El no crecimiento es una enfermedad de la iglesia que se origina en el pastor, se duplica en sus líderes y se multiplica en la congregación.
Es como un virus que causa una epidemia. Ah, por cierto, ¿por qué buen contexto tenemos para entender eso? Y en algunas denominaciones es pandemia. El no crecimiento es pandemia. Que no sé si saben la diferencia entre epidemia y pandemia, pero pandemia es cuando involucra a todo el mundo. Las enfermedades de las iglesias son ideas, dinámicas, posturas y estilos que, siendo contrarios al ADN, se repiten año tras año y se heredan de un líder a otro y de una comunidad a las nuevas que nacen de ella. Otra vez, se trata de información genética que bien podríamos llamar teología y o discipulado. Es decir, que el no crecimiento ha llegado a ser una teología, ha llegado a ser un discipulado que se enseña de generación a generación. Por Dios, qué trágicas palabras estoy diciendo. Espero que le suenen a usted tan trágicas como me suenan a mí, pero es verdad. Se ha convertido ya el no crecimiento, los estorbos del crecimiento, los síndromes de la esclavitud o de la iglesia, de la no libertad de su identidad, de su ADN, se ha convertido en toda una doctrina, en todo un estilo, en toda una convicción para muchas personas. Por ejemplo, vayamos a ejemplo, porque acuérdense, en el programa me pusieron aquí que yo debo hablar, además del crecimiento de la iglesia, de los estorbos o de las razones para el no crecimiento, y en eso ando, va a venir en el examen. Por ejemplo, el síndrome de la teología del fracaso. ¿De qué estoy hablando? Convicciones que autentifican el no crecimiento. Sí, hermanos queridos, en el mundo evangélico, bautista, hay convicciones que autentifican el no crecimiento. Es decir, nos hemos inventado ideas o doctrinas para justificar o autentificar el no crecimiento. ¿Se acuerdan del principio de esta conferencia que fue la semana pasada? Hablábamos de la regazón de una mala interpretación. ¿Recuerdan eso? La regazón de una mala interpretación, el texto que dice que Dios es el que da el crecimiento. Apolo regó y no sé qué, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento, una teología del fracaso es decir, bueno, no, Dios no quiere que crezcamos. Seguramente así nos quiere Dios. No, toda la teología del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento dice que no es cierto. Creced y multiplicaos, le dijo Dios a Adán y Eva, y le dijo Dios a Noé, y le dijo Dios a Josué. Y en el Nuevo Testamento notamos que Dios no le agradan la higuera sin higos, ni la red sin pescados, ni el terreno sin semilla, ni la semilla sin frutos, ni siquiera el dinero sin réditos. Por lo menos hubieras dado tu dinero, tu talento, a los banqueros, le dijo Dios al teólogo fracasado aquel, porque es el único que dijo quién era Dios. Yo sabía que tú recoges o no sembraste y no sé qué, o sea, sabía todo de su Señor que le dio el dinero, el talento, y aún así fracasó. Es decir, no podemos decir eso, que no crecemos porque no es voluntad de Dios que crezcamos, no podemos decir eso. O sea, ¿saben dónde está otro error de esos así muy garrafales de teología en nuestra vida? Cuando alguien no se convierte y decimos, bueno, es que no ha sido el tiempo de Dios. ¿Qué? La Biblia dice, este libro, y hoy les enseño el más grandote, la Thompson no es la que uso siempre, pero para mostrarlo, está muy pesada, mejor uso este. Este libro dice, hoy es el día que hizo Jehová. Y también dice, hoy es día de salvación. ¿Dónde está en la Biblia que dice que alguien no se convierte porque no es de Dios, no es plan de Dios? Entonces Dios decide cuándo se convierten las personas y si alguien no se convierte y se muere, fue decisión de Dios. Si usted es calvinista, pues dirá amén. Si usted es reformado, calvinista, hipercalvinista, porque los de ahora son hiper, no son calvinistas, sino hiper. Son más calvinistas que Calvino, perdone. Si usted lo es, no se ofenda. Pero no, hoy es el día de salvación. Alguien no se convierte porque no quiere, porque no entiende, porque no le da la gana o porque está cometiendo el pecado imperdonable, yo no sé. Pero echarle la culpa a Dios es justificar, es autentificar el fracaso. El síndrome de las estatuas de marfil es otra de esas teologías del discipulado del fracaso. El síndrome de las estatuas de marfil, la pasión por la perpetuidad de un modelo anacrónico y la pérdida de la pasión esencial de la transformación. Miren, no sé si alguno de ustedes es psicólogo, no sé si alguno de ustedes ha leído, ha estudiado asuntos de comunicación.
Sería bueno chutarse un libro usted alguna vez. Perdón. Sobre los procesos de comunicación, aquello del emisor, el receptor, el lenguaje o el código. Sería bueno que usted un día, o métase al internet, ahora no tiene uno que comprar libros, le pone uno ahí eso y se encuentra artículos, algunos buenos, algunos malos y algunos peores. Pero la Biblia dice, escudriñadlo todo, retenedlo bueno, ¿no es cierto? Pero sería bueno analizar eso. Y luego descubriremos cosas de la Biblia, porque resulta que al encontrar cosas valiosas fuera de la Biblia, descubrimos que eso estaba en la Biblia, pero no lo habíamos leído correctamente, pero eso estaba en la Biblia. Pero si usted analiza el asunto de la comunicación en la predicación, sabrá una cosa, que las personas, para poner atención a alguien que les habla, les favorece verlo completo, les favorece verlo entero, no solo su rostro, sino entero. Y les favorece ver sus movimientos. Un tipo así detrás de un sarcófago, hablando así que casi ni se le ven los labios que se mueven. Es bastante difícil ponerle atención, es todo un reto para la disciplina de ponerle atención a ese holograma ahí de Obi-Wan Kenobi, que no, ni se mueve ni nada. Así es que, según las técnicas de la comunicación, sería bueno que el predicador en nuestros templos se saliera del púlpito y anduviera por los pasillos y se moviera por donde quiera y llevara semillas y una espada y un machete y una licuadora, hiciera ahí un jugo de naranja cuando está explicando sacarle jugo a la vida o algo así. Es que un día oí un sermón que se llamaba sacarle jugo a la vida y el hermano Eric Johnson hizo jugo de naranja en pleno púlpito, llevó una exprimidora, llevó naranjas, las partió, y ahí delante de todos, algunos podían haberse rasgado los vestidos por lo que estaba haciendo, por subir esos artefactos diabólicos al lugar santísimo o algo así. Pero los que saben de comunicación dicen eso, y si usted quiere condenar a alguien que hace eso a la luz de la Biblia, pues no podrá, porque Jesús predicaba en los pasillos del templo, a las afueras del templo y a la orilla del río y en un monte, y señalaba a las personas y tocó a los niños y sanó a una señora jorobada y etcétera, etcétera. Y fue acusado, por cierto, sí, fue acusado por los tradicionalistas y legalistas. Pero, oiga, los que saben de comunicación dicen que eso sería bueno, que nos vean completo y que hagamos cosas para comunicar bien. Ahora que estamos en pandemia, pues predicamos en nuestras casas. Yo desde aquí doy mis estudios, aún antes de la pandemia lo hacía. Es mi lugar porque aquí están mis computadoras, aquí están mis iPads porque tengo varios, por cierto, y todas las conexiones de las redes de internet y mis lamparitas que he adoptado. Y aquí, aunque los sermones como son grabados, los grabo allá en la sala de su casa de ustedes, pero ni le busquen, ni me pregunten, ni le busquen, ni investiguen. Me dio un shock así, porque recientemente había un compañero nuestro que también dio un mensaje, se le invitaron a dar un mensaje, no a su iglesia solamente, sino a todos los bautistas, y yo lo vi detrás de un púlpito. Dije, se fue al templo a grabar este sermón, se fue al templo a grabar. No, se llevó el púlpito a su casa. Yo pensé, o sea, qué gran oportunidad para desde la casa, desde la cocina, desde la sala, hablar, enseñar, pero no, resulta que nuestra tradición, no, me llevo el púlpito, porque sin púlpito no hay sermón, ¿o qué? Sí, me resultó así como que un shock a la enseñanza que me da el Nuevo Testamento respecto al ADN de la iglesia. El síndrome de las estatuas de marfil, que nada se mueva del lugar, que nadie mueve el púlpito del lugar, la pasión por la perpetuidad, a un modelo que, con todo respeto, hermanos, miren, no se ofendan, ya ni modo, ya ustedes para eso vienen al seminario, en el seminario hay de todo. Yo en el seminario voy a justificar lo que estoy haciendo. Cuando yo fui al seminario había de todo. ¿Saben qué? Incluso había un maestro liberal. Con esto les digo a todos, un día tuvimos una conferencia con un maestro que nos dijo que los 11 primeros capítulos del Génesis era mitología.
O sea, este maestro, aquello de Adán y Eva y la Torre de Babel y el diluvio, era mitología de pueblos anteriores. Mesopotámica o algo así, dijo él. A mí eso, la pura palabra mitología me choca para aplicarla a cualquier cosa de la Biblia. Ahora entiendo lo que quería decir, ¿eh? Ahora entiendo. Yo era perdón, alumno nuevo, era alumno ¿cómo se dice? De primer grado, y no, porque yo quería quemarlo en leña verde. Solo que sabía que tampoco era bueno eso, también era pecado. Pero, oigan, yo tuve que soportar eso. Y hermanos que creían en la doble predestinación, o sea, Dios escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición, y de todo, en el seminario hay de todo. Así es que, disculpe, si usted de repente lo ofendo con algunas enseñanzas, pero, oigan, ese síndrome de las estatuas de marfil, el problema es que es una pasión por perpetuar un modelo, y un modelo siempre es anacrónico en la siguiente generación, porque anacrónico es, analícelo, anacrónico es fuera de época. Cronos, fuera de época. O sea, todo modelo termina siendo anacrónico. Todo modelo, cualquiera, el mejor del mundo, el más lindo modelo de lo que sea, está condenado a ser anacrónico la próxima generación, porque es otro Cronos, es otro tiempo, es otra circunstancia. Por eso, perpetuar modelos es anacronismo. Y discúlpeme, pero un montón de cosas que tenemos en nuestras iglesias son anacrónicas. Surgieron en otra época, surgieron bajo otras circunstancias que ya no tenemos, circunstancias que ya no existen en nuestra época, no existen esas circunstancias. Y si existen, no son relevantes. Hay otras cosas más relevantes. Y por eso cuidado con eso. El síndrome del espejo. Porque a veces estoy hablando de símbolos, de síndromes, el síndrome del fracaso, la teología del fracaso, el síndrome de las estatuas de marfil, el síndrome del espejo, la centralización en la comunidad parroquial y la negación de la misión global. Esto lo explico muy fácilmente. Muchos de los hermanos de nuestras iglesias creen que la iglesia existe por sí misma. Creen que existe para sí misma. Es más, se molestan cuando se hacen cosas o suceden cosas que les incomodan o les molestan, porque ellos piensan que la iglesia es para ellos mismos. Y la iglesia es la única empresa del mundo que existe para bendecir a los que no son de la empresa. Los que son de la empresa cristiana, iglesia, ya tienen todo lo que debían tener, que la iglesia les puede dar. El mensaje del evangelio, que es salvación, la comunidad de fe, la hermandad, la posibilidad de hablar con Dios y de poner en sus manos las necesidades. La iglesia ya le da a los creyentes lo que tienen. Entonces, ¿para qué sigue existiendo la iglesia? ¿No sería bueno que hace fuera los cielos? La iglesia está aquí en la tierra por causa de los que no son de la iglesia. Es decir, que los más importantes en la iglesia, en un sentido funcional, ministerial, los más importantes de la iglesia son los que no son de la iglesia. Los que cuando vengan deben estar cómodos, los que cuando vengan debemos buscar que estén bien, que les resulte agradable la reunión y que puedan entender, que no tengan estorbo ni obstáculo para entender el evangelio. Son ellos. Pero resulta que muchos en la iglesia están enfocados en sí mismos. No sé si ya se los dije, lo digo a menudo en los congresos crecen, no sé si a ustedes les he contado esto, pero cuando comenzamos a crecer como iglesia en Oré, porque cuando yo llegué éramos unos 300 personas, el templo se llenaba, esos caben más o menos en el templo, se llenaba. Así estaba la iglesia desde que yo llegué, yo no hice nada para que creciera hasta ese número de 300, yo no hice nada, yo llegué ya con esa mesa servida, pero comenzamos a crecer, se fueron muchos, se fueron. La esposa del anterior pastor fundó una iglesia y por supuesto se fueron con ella, un titipuchal. Había un predicador que durante el tiempo que el pastor estuvo enfermo, él predicaba los domingos, otros se fueron también y fundaron otra iglesia. Y había un candidato a ser pastor, porque había unos candidatos y bueno, ellos decidieron invitarme a mí, pero había uno al que no decidieron invitar y él también fundó una iglesia y también se llevó a otros tantos. Es que, pues, me iban a dejar así bastante mal asunto, pero no, crecimos, no, nunca en la iglesia se vació, no, entramos a crecer muy pronto y crecimos y crecimos. Un día hubo un culto de negocios muy terrible donde unas familias salieron de la iglesia, unas familias que anteriormente eran algo así como los dueños de la iglesia,
que en toda iglesia bautista hay unos así, toda iglesia bautista tiene unos caciques o algunas personas que son como los dueños de la iglesia. Y salieron y comenzamos a crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Teníamos un culto a las 11:30, me parece, o las 11, el Instituto Bíblico era a las 9 de la mañana, y luego a las 11, sí, eran las 11 el culto. Decidimos hacer 2 cultos, uno a las 8 de la mañana, uno a las 12, y en medio el Instituto Bíblico. Pero seguimos creciendo y no cabíamos en 2 cultos, entonces hicimos 3 cultos, uno a las 8, uno a las 10 y uno a las 12. Y usted dice, el Instituto Bíblico, que el Instituto Bíblico es como la escuela dominical, pero se llama instituto porque sí es muy serio. No, la gente no va nomás así, no, se pasa lista y hay exámenes, y si una persona falta más de 3 veces a un curso, tienen que repetirlo. Entonces es como muy serio, por eso se llama Instituto Bíblico y no solo escuela dominical. Pero el Instituto Bíblico, ¿a qué horas iba a ser? Si teníamos culto a las 8, a las 10 y a las 12, a todas horas. Tenemos Instituto Bíblico a las 8, a las 10 y a las 12. De tal manera que una persona iba a las 8 o al culto al Instituto Bíblico. Y luego a las 10 iba al culto al Instituto Bíblico, a la otra cosa. Y los que eran maestros en 2 momentos distintos, pues escogían un culto. Era así lo hicimos. Cuando empezó eso, un día una hermana llegó al culto y empezamos a crecer mucho, y había mucha gente, se llenaban los cultos. Por eso ahora nos reunimos en otro lugar, rentamos un auditorio, que es el auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Está ahí en Tasqueña y Tlalpan, si alguien conoce México. Si usted ve un programa en la televisión que se llama Reventón Musical, ahí nos reunimos, en donde se filma Reventón Musical, porque es el auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Es un lugar muy grande que caben unas 3,500 personas y nos rentamos nosotros, le ponemos pancartas y cosas que tienen que ver con nuestro Señor y lo convertimos en nuestro templo provisional de las 7 de la mañana a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 tenemos que salir todos porque hay baile de la Sonora Santanera o de la Sonora Dinamita o de no sé quién, porque hacen bailes. Algunos diáconos he notado que se quedan en el baño encerrados para no pagar y ya nomás salen al baile. Es broma, no es cierto, ningún diácono ha hecho eso, pero creo que algunos han tenido la tentación. Pero ahí nos reunimos. Pero cuando empezamos a crecer, pasó este incidente que es a mí un hito, es para mí un hito de enseñanza. Un día llegué yo muy temprano, después de desayunar al culto, no sé si era de las 10, cuál, me metí al templo, andaba ahí, ya había predicado en el culto anterior, algo así. Y llega una hermana medio de esa hermana grande de edad, hermana fundadora, casi, no era fundadora, pero casi fundadora de la iglesia. Llega una hermana y toda enojada, ¡ay, pastor! ¿Qué está pasando en la iglesia? Yo me espanté. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Alguien lo robaron? ¿O qué está sucediendo? Yo, mi corazón de pastor preocupado, los pastores nos preocupamos, ¿no? Sí, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿De qué, hermana? No conozco a nadie. Hay tanta gente nueva que ya no conozco a nadie. Estaba toda enojada porque había un montón de gente que no conocía. Dije, hermana, pues qué bendición, ¿no? Qué bendición que tengamos ese problema, que tengamos que conocer nueva gente porque está llegando gente nueva. Qué bendición. Dice, pero vienen con su refresco, con su agua, ahí están comiendo galletas en medio culto, ahí están con el chamaco, le dan un dulce para que se entretenga. Sí, hermana, es que son nuevos creyentes. Vienen del cerro con todo y ramas, como elotes con todo y hojas. Hay que desahojarlos, hay que enseñarles cosas, hay que darles educación cristiana y hay que ser pacientes. Tengo 25 años, no sé cuántos me dijo, si 35, no sé, tengo 35, 25 años sentándome aquí y ahora cada vez que vengo está ocupado. Le dije, hermana, si quiere ponemos un letrero que diga que aquí va usted, pero no se ofenda, por favor, y disfrute la bendición. Dijo, no, ahora vine temprano porque ahora nadie me gana mi lugar. Oigan, hermanos, la hermana literalmente me recordó al hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? No sé si han notado eso. Lo vamos a estudiar más adelante, pero no sé si han notado eso, la parábola del hijo pródigo. A mí me parece que históricamente la hemos interpretado mal. La mayoría de las personas cuando hablan de la parábola del hijo pródigo se enfocan en el hijo pródigo, en el inconverso que se va y se pierde, borracho, mujeriego, parrandero y se gasta todo. Pero si analizamos a quién le contó Jesús la parábola, tenemos que reconocer que la debemos interpretar de diferente manera. Porque Jesús no les contó la parábola del hijo pródigo a los hijos pródigos. Se la contó a los judíos. Se la contó a los hermanos mayores. En esa parábola, el padre amoroso representa a Dios. El hijo pródigo representa a los gentiles, sin duda. Y el hermano mayor representa a los judíos.
Pero trasladar esa parábola a nuestro contexto de ahora. El padre amoroso representa a Dios. El hijo pródigo representa al inconverso. Y el hermano mayor representa al bautista, o el metodista, o el presbiteriano, o el nazareno, o el adventista del séptimo día, o el pentecostés de cualquier corriente que haya. El que está dentro de la iglesia. Y lo grave de la parábola es que la parábola se termina y el inconverso ya es converso y está en la fiesta. Y el hermano mayor, el religioso, el legalista, el tradicionalista, no está en la fiesta. Y la parábola se acaba. Porque en la parábola el pródigo sí regresa y se convierte, pero el hermano mayor nunca se convierte. Es trágica la parábola. Y Jesús no se la contó a los de Samaria, no se la contó a los publicanos, se la contó a los judíos y a sus discípulos, para que ayudarles a entender que el convertido, si de veras es convertido, está en la fiesta. Y si no está en la fiesta, es porque no es convertido, es tan pródigo como su hermano. Pues esta hermanita que les digo no estaba en la fiesta. Estaba enojadísima porque los hijos pródigos eran muchos. Y porque habían regresado y traían galletas y agua. Y por supuesto que es bueno enseñarles que no coman galleta mientras se está predicando. Pero acaba de llegar esa familia. ¿Qué quieres que hagamos? Eso es a lo que llamo el síndrome del espejo. La centralización en la comodidad parroquial y la negación de la misión global. El hermano Rick Warren, pastor de una de las iglesias de más alto crecimiento en el mundo, él dice, bueno, él lo ha enseñado en conferencias que ha asistido, dice que el pastor debe incomodar a su gente cada domingo. Debe incomodarlos. Por supuesto que les predica esperanza, aliento, fortaleza y lo que tenga que predicarles, pero debe incomodarlos. Debe hacerles entender que algo hay que hacer. ¿Nunca han escuchado del hermano Rick Warren o han leído su libro? ¿Nunca han escuchado su testimonio de cuando muere su padre? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien levante su mano? ¿Alguien ha escuchado el testimonio del hermano Rick Warren? Cuando su papá, tal vez si le cuento la historia, va a entender su mentalidad del hermano, cosa que por cierto enseña y permea en su congregación. ¿Alguien sabe el testimonio del hermano Rick Warren cuando muere su padre? ¿No? ¿No saben? ¿Ninguno levanta la mano? Les cuento. ¿O no quieren saber? ¿Les gustan los chismes? ¿Quieren? Sí, les gustan los chismes. No es chisme, por supuesto, él lo contó. Lloré todo, yo soy el club de llorones, pues imagínense contándome esta historia el hermano, pero el hermano, su papá era pastor también, y estaba muy grave, muriendo, con enfermeras, 24 horas, y un día lo mandan llamar porque su padre quería hablar con él, es su hijo pastor, digamos, su orgullo, es su hijo que siguió su camino de el llamamiento al ministerio pastoral, y el hermano Rick Warren corre a la casa con su padre a hablar, y algo está diciendo su papá, le dice la enfermera. Entonces él entra al cuarto donde está en agonía, está agonizando. Hermano, de hecho muere, en esos minutos muere su papá. Y él se acerca y el papá dice algo. Balbucea y dice algo. Y Rick Warren se hinca y pone su oído en su boca y su papá está diciendo algo repetidamente. ¿Saben qué dice este viejito pastor que está muriendo? Lo que está diciendo es esto. Uno más para Cristo. Hijo, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. El viejo pastor, se muere diciéndole a su hijo pastor, uno más para Cristo. Yo digo, ahora entiendo. O sea, este papá le metió hasta el tuétano a su hijo, el ADN de la iglesia. El ADN que incluye que esta cosa que se llama iglesia se libera y funciona conforme al diseño de Dios para alcanzar uno más para Cristo. No es que estamos muy cómodos. No es que estamos, no otro congreso para nosotros, no otra reunión de femenil para nosotros, otra reunión de varonil para nosotros, otra reunión de auxiliar de niños para nosotros. Y no estoy diciendo que sea malo, mi iglesia tiene reunión de mujeres, de varones y de niños. Si tenemos todo eso, no me acuse sin saber, tenemos todo eso, pero eso no es el meollo de ser iglesia. No. El meollo de ser iglesia es que los que están afuera de la iglesia viven en la trágica experiencia de no conocer el evangelio. Y existimos para resolver ese asunto. La iglesia existe para resolver ese asunto.
Y si cada miembro de nuestra iglesia no entiende eso, no hay ADN bíblico en la iglesia. Montones de miembros de nuestras iglesias tienen su enfoque en otra cosa, en un orgullo denominacional, en un orgullo de tradición. Viven coleccionando actividades a las que fuimos, el congreso fulano, el taller perengano. ¿Y a cuántos hemos alcanzado para Cristo? Síndrome de la teología del fracaso, síndrome de las estatuas de marfil, síndrome del espejo. Cuarto, síndrome de la superficialidad, la tolerancia a la inconversión. Miren, no es lo mismo tener mucha gente que crecer como iglesia. De una vez lo digo, hay algunas que se llaman mega iglesias, que yo creo que sí son megas, pero no son iglesias. Sí son megas, pero no son iglesias. Yo soy un pastor que cree en la gracia y no creo en el legalismo. No creo que debo ya andar prohibiendo a mi gente cosas. Te prohíbo esto, no creo. Creo que la gracia de Dios, creo que la ética cristiana está basada allá en lo que dijo Pablo a los filipenses, que dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Educar, discipular, dar alimento a la gente le hace fuerte para experimentar el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Creo que en esa ética cristiana, de la vivencia y no de las prohibiciones y mandatos. Pero si yo pudiera prohibir algo, prohibiría el canal Enlace de la televisión, porque predican ahí un montón de directores o gerentes de empresas religiosas. Son empresas, no son iglesias. Congregaciones, líderes que preparan para cada domingo un performance, un espectáculo artístico musical, cantan precioso, tienen instrumentos geniales y luces que les cuestan millones. No, hasta eso sí, lo hacen muy bien. Pero preparan un espectáculo, no cobran, pero sí levantan ofrenda, que por cierto anuncian la ofrenda durante media hora y hacen alusión a esto y a aquello, y mande su ofrenda y siembre su semilla y que Dios le va a bendecir más, y das 1,000 pesos, Dios te va a dar 10,000, no sé qué. Duran media hora para hacer eso porque es como el cobro, pero no se llama cobro, le llaman ellos siembra. Y son negocios, pero no son iglesia. No son iglesia. No es lo mismo mucha gente que crecer como iglesia. Hay un montón de instituciones, comunidades, no es comunidad, es iglesia, mejor, negocios, empresas religiosas. Cuidado, porque no estoy hablando de eso. No me acuse usted, por favor, de ser proclamador de ese tipo de cosas. No estoy hablando de eso. No es lo mismo costumbre que vivencia. Ahora, ir a la iglesia por costumbre no es tan bueno, pero sí es bueno tener la costumbre de ir a la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, no es malo tener costumbres. No estoy diciendo que sea malo tener costumbres. Pero si costumbre es lo único que se tiene, no es el cristianismo. No es lo mismo cultura que nuevo nacimiento. No es lo mismo tradición que conversión. No es lo mismo moda que reino de Cristo. Mire, déjeme lo explico de esta manera. Lo que antes era un problema solo de los países tradicionalmente evangélicos, ahora es parte de nuestra cultura latina. No sé qué edad tienen ustedes, hermanos jóvenes. Calculo que la mayoría de ustedes son más chicos que yo en edad. Pero cuando yo me convertí, sí era raro ser convertido. Yo en mi salón de clases de la prepa, pues, no había más que otro cristiano. Era un cristiano secreto. Yo no supe que era cristiano hasta el fin de año, cuando uno salió ahí a relucir que iba a ir a una actividad y resulta que era una actividad cristiana, pero durante el año no se le notaba, nunca habló nada. Yo discutía con mi maestra de filosofía y decía esto y lo otro cuando mi maestra trataba de condenar la religión o algo así. Pero sí era extraño. Ahora me parece que no, en una escuela me parece que hay varios cristianos y hay grupos de cristianos en las universidades que se juntan y alaban al Señor. Eso es lindísimo, es padrísimo. En mi época todavía eras como leproso o algo así porque eras extraño, raro y no era muy común. Pero así es que en mi época era difícil ser cristiano, ¿cómo se dice? De nombre, era nominalista, era raro. ¿Quién quería ser criticado? ¿Quién quería ser el leproso del salón? Nadie.
Entonces, si te mostrabas como cristiano es porque lo eras, no andabas de payaso. Pero fíjese que el día de hoy, no, el día de hoy sí, ya hay nominalismo en nuestra cultura. Legalismo, tradicionalismo, sensacionalismo, evangelio light, ya hay de todo eso. Antes eso había en Estados Unidos. Había en Estados Unidos ese tipo de cosas, de cristianos de nombre, cristianos, pues nació en la iglesia, su papá era el obispo de no sé qué iglesia, y pues él nació en la iglesia, lo presentaron de chiquito, y va a la iglesia desde pequeño, pero no necesariamente ha experimentado el nuevo nacimiento, no necesariamente. No sé si saben, pero cuando Billy Graham predicaba en campañas, especialmente las campañas que hacía en Estados Unidos, porque así comenzaron sus campañas, se llenaba estadios gigantescos, primero auditorios y después estadios, se llenaban por completo. No sé si han visto incluso, porque hay filmaciones de esos eventos y esas cosas, pero cuando él predicaba, regularmente como era una actividad, no sé, de todo el estado o de toda la ciudad, y en Estados Unidos hay montones de iglesias, cuando fue la campaña acá en México en el 82, yo era recién alumno del seminario, hubo en la plaza, les platicaba la semana pasada, Plaza México o Arena México, y éramos de todas las denominaciones ahí juntos, imagínense cuántos. Bueno, en la campaña en México se hizo un coro, se trataba que fuera un coro de 500 voces, no se logró, eran como 300 y feria de voces, pero sí, se veía precioso, todos de blanco, allá atrás, así de donde se había puesto un templete para que estuvieran el predicador y los cantantes, y luego allá atrás estaba el coro. En Estados Unidos, en las campañas de Billy Graham, sí había 5,000 del coro, imagínense las iglesias ahí, los coros que tienen los gringos y demás, fenomenal. Y hay un coro de 5,000 voces, pero cuando él hacía la invitación a aceptar a Cristo, en ocasiones, ahí donde estaba el coro, se quedaba pelón, porque de los 5,000 que estaban cantando en el coro, 1,500 pasaban al frente, bajaban a ser aconsejados porque estaban entregando su vida a Jesucristo. Y montones de personas de las que eran cristianos y supuestamente consejeros a los que iban a evangelizarse, se habían convertido también. Yo vi eso en mi tierra, en una campaña más modesta con un predicador que se llamaba Paulino Bernal, ya no es bautista, ahora es carismático, pero cuando era bautista, Paulino Bernal, iba allá a Chihuahua y hacíamos campañas, esas de toca de guitarrazo limpio y también con acordeón, porque era música norteña, porque es el norte de mi tierra. Y recuerdo alguna vez haber experimentado yo un impacto bárbaro, porque fue una campaña que organizamos los jóvenes, se llamaba Cristo es la Respuesta. Fuimos al cerro grande de mi ciudad y escribimos pusimos unos botes con diésel y estopa, y formando una palabra que decía, Cristo es la respuesta. Nos costaba un trabajar ir cada día a llenar eso de diésel, y le prendíamos fuego por la tarde para que durante toda la noche alumbrara, y decía en la ciudad, Cristo es la respuesta. Eso fue fenomenal. Y tuvimos una campaña muy linda, y llenamos el auditorio municipal varias veces durante la semana, y predicaba Paulino Bernal, y recuerdo que impactado mi corazón haber visto a un diácono de mi iglesia, a un diácono, a uno de los que más lata daban en los cultos de negocios. Lo vi pasar al frente y arrodillarse, porque no cabía la gente allá al frente, en el auditorio municipal no cabía de tanto que era. Entonces en el pasillo empezaban a arrodillarse los que se entregaban a Cristo, porque sí era muy impactante la predicación del hermano. Y resulta que vi a un diácono caminar. Nos tocaba aconsejar a esas personas, a los jóvenes, porque éramos los consejeros que tomábamos los datos, cuántos que edición hiciste, esas cosas. Y vimos al hermano diácono pasar al frente y arrodillarse. Tiempo después, en un culto de la iglesia, él pasó al frente y dijo, yo sé que los sorprendí a todos ustedes, pero quiero decirles, yo no había hecho eso que dijo el predicador. Yo no le había entregado mi vida a Jesucristo, ni me había nacido de nuevo, lo entendí. Aunque yo aquí tengo años y me bautizaron cuando tenían, imagínense. Bueno, creo que este es otro problema, es otro síndrome de la falta de crecimiento, el síndrome de la superficialidad, la tolerancia a la inconversión. Somos tolerantes a eso, pensamos que ser bautista es ser cristiano. Pensamos que tener ciertas tradiciones y ciertas costumbres es ser cristiano. Pero el cristianismo es un nuevo nacimiento. Nicodemo era una buena persona. Nicodemo era excelente persona. Nicodemo no era sí era pecador, por supuesto, como todos, pero no era un publicano, malvado, borracho, mujeriego, parrandero y jugador como Juan Charrasqueado. No, Nicodemo era una persona honesta, ética de primera. Es más, la mayoría de los fariseos lo eran. ¿No se acuerdan que Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos? ¿No se acuerdan de eso? ¿A qué se refería con justicia mayor? Eran honestos los fariseos. Eran la secta de los fariseos, los judíos.
Acuérdense, si han estudiado eso ya, introducción al Nuevo Testamento, había saduceos, había celotes, había herodianos y había fariseos, eran los más populares. Fariseos, apartado quiere decir fariseo, eran los más santos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ¿cómo puede ser mayor que la de ellos si son casi perfectos? ¿Cómo puede ser mayor? ¿Creen en Cristo? Porque eso les faltaba a los fariseos. Oiga, Nicodemo era de primera en su ética y creía en Cristo. ¿No le dijo? Yo sé que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Creía en Cristo. Y fue a Cristo esa noche. Y algunos piensan que fue de noche porque tenía vergüenza, porque era fariseo y para que no se burlaran de él. Pero algunos piensan que fue de noche porque ibas de noche con un maestro cuando lo querías para ti solo. Cuando no lo querías ahí entre la multitud, sino lo querías para ti solo porque le ibas a preguntar algo muy importante. Lo que haya sido. Pero no era cristiano. No había nacido de nuevo. Jesús le dijo, no entrarás al reino de los cielos. O se los hizo suponer, se lo lanzó así con jiribilla. Le dijo, si alguien no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Y eso le faltaba. Es decir, cuidado porque de repente toleramos la inconversión. Miren, yo sé que me puedo meter en líos, pero hay cosas que pasan en algunas de nuestras reuniones de negocios, ya sea de la convención, perdón, de la iglesia local, o algunas cosas que pasan en una reunión de negocios de la convención nacional o regional, que dan testimonio de que ahí hay inconversión. Porque eso no puede pasar. Eso que está pasando ahí no puede pasar. ¿Sí me explico? Eso no puede pasar ahí. Hay cosas, traiciones, eh, escarnecimiento. ¿No dice la Biblia del escarnecedor? No es cristiano. Pues en las reuniones que tenemos a veces hay escarnecedores. Hay personas que hacen reuniones clandestinas y traman cosas, traman como si fuera sindicato, como asunto sindical, traman cosas extra reunión para dañar al pastor o al presidente o a lo que sea. Cuando los cristianos deberíamos hablar de frente, debemos hablar cara a cara de cuál es el problema. Déjenme les cuento algo. Soy originario de Chihuahua, Chihuahua, y en mi tierra está la primera iglesia bautista, la más antigua iglesia del estado, yo creo que sí, salvo que en Juárez haya otra más vieja, hermanos de Juárez. Pero hace algunos años, cuando yo era recién convertido, todavía no venía al seminario, la iglesia iba a cumplir sus bodas de su 75 aniversario y entonces, como yo estaba estudiando filosofía y esas cosas, me encargaron que hiciera una investigación de la historia de la iglesia y nos metimos allá en unas que se llamaban las mazmorras de la iglesia, unos salones de clases que no se usaban, allá abajo en un como sótano olía a humedad, había cajas de todo, donde estaban los documentos antiguos y sacamos las actas de negocios de la iglesia. Pues yo les doy la clase. Perdón. Sacamos los libros de actas de la iglesia, libros de actas antiguos. Y resulta que encontramos uno muy interesante. De esos libros de actas, ¿se acuerdan? Ustedes saben, esos libros de actas, de los de veras, libros de actas, así, con pasta muy fuerte. ¿Saben qué decía un culto de negocios? Decía, y entonces, en uno de los puntos, y entonces el hermano fulano de tal se puso de pie y sacando una pistola calibre 22, señaló al hermano perengano de tal y le dijo, hermano, usted, y dijo lo que le decía. Y el hermano le contestó, oiga, eso estaba en el acta de negocios. Y déjeme decirle, lo que me impactó no fue que sacaran la pistola, no, lo que me impactó fue la secretaria de actas, qué eficiencia, hasta sabía el calibre de la pistola. No sé si durante el... Permítame, digo. Pues necesitamos gas. Hermanos míos, les voy a dejar como telenovela. ¿Me dan 5 minutos? Hay una necesidad aquí que debo atender, el gas de mi casa, no sé qué, y como hay que protegernos, tengo que hacer algo. Sí, 5 minutos y regreso. Que la pistola al frente, ahí se quedan, pistola hacia las sienes. Ahorita regresamos a ver si disparó o no disparó. Sí.
Perdón, mis padawanes ya están por ahí, ya regresé. No se habían ido con Doña Chole a los tlayudas. Perdonen ustedes. Avi, Dios le bendiga. Avi, Dios le bendiga. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿No me hermano, sí lo escuchan? escuchamos. Sí, sí lo escuchamos. Sí. ¿No me escuchan? Sí, Sí, sí lo hermano, escuchamos. fuerte y claro. Sí. Bueno. ¿Sí me Sí lo escuchan? escuchamos. ¿Qué estará pasando? Nosotros sí lo escuchamos, hermano, ¿eh? A lo mejor usted no. Abigail, ¿me escucha? Sí, Sí, ya le escucho. Paz. Abigail Tamayo Peña, ¿me Hola, escucha? ¿me escucha? Sí, sí, lo No me escucha, escucho, Paz. No. Paz, ¿me escucha? Parecería. Hola, ¿me escucha? Hola. Bueno, ¿me escuchan? Sí, hermano, sí lo escuchamos. Sí, lo ¿Antes me escuchamos. escuchaban también? Sí, Sí, ¿Pero por qué no me decían que sí? sí le decíamos que sí. No los estaba. veía. Ustedes tenían su cámara afuera. ¿Está mejor? Sí, ¿Sí me escuchan mejor? sí, Mejor, ¿verdad? muy Sale, bien. dale, no sabía qué estaba pasando. Muy bien. ¿Quieren seguir con el chisme o ahí la dejamos? Seguimos. Ahora Hay que miren, terminar. a mí, sí, por supuesto, cuando digo que no me sorprendía que hubiera una pistola, sí me sorprendía que hubiera una pistola, pero estamos hablando de antes de la revolución. Estamos hablando de un contexto histórico muy diferente. Parece, dicen los pastores viejos, dicen los hermanos de antes, que incluso así muchos traían pistola, los pastores. El hermano Gamaliel Orozco nos cuenta que su papá traía pistola, que se la sacaban aquí, la ponían así en el púlpito y luego predicaban, porque era como un instrumento de vida, como ahora traer navaja. Yo siempre uso una navajita, así una mini champion. Nadie piensa que soy maleante ni nada, pero de cualquier manera fue terrible. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque en el acta están los nombres de las personas, o sea, están los nombres de los hermanos miembros de esa iglesia. Insisto, lo que me sorprende es la secretaria, que la eficiencia con zapatos, ¿verdad? Porque hasta supo que, se le imagina preguntar, hermano, perdón, antes de que siga, ¿qué calibre es su pistola? 22, hermana. Ah, bien, sí, y lo pudo apuntar, ¿verdad? O solo que la hermana era experta en pistolas y la vio desde lejos, que era una calibre 22. Oiga, y usted pensará, sí, qué bárbaro, qué tremendo, no es posible, eso no pasa en el reino de Cristo. Déjenme les cuento algo más cercano, déjenme les cuento algo de tantito más para acá. Fui presidente de la Convención Nacional Bautista de México durante 6 años. Sé de lo que hablo. Hubo ocasiones, reuniones de negocios en las que nomás faltó que me patearan el trasero. Hubo una reunión de la que cuando regresábamos a casa, en el camino veníamos en una camioneta que tenemos y veníamos varias personas, entre ellos miembros de mi iglesia que habían ido a acompañarme, a apoyar en la reunión y demás. Y recibí estas preguntas en un proceso. Las voy a poner todas juntas, aunque pueden ser de diferentes etapas. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué seguimos siendo la iglesia que más da la convención? Ya no demos tanto. Mire cómo lo trataron, porque pensaban que me habían tratado mal a mí. Sería bueno, ya no demos tanto, me decía. No vale la pena. Hubo otro que me dijo, pastor, no debemos tanto, ¿no? ¿Por qué damos? Deje usted si damos mucho o poco. ¿Por qué damos? Le aumentó él. Hubo otro que dijo, pastor, ¿por qué somos miembros de esta cosa? ¿Por qué somos miembros de la convención? Por lo que había pasado, ahorita les cuento. ¿Por qué somos miembros de esta convención? Bueno, incluso mi hijo hasta me dijo esto. Papá, ¿por qué somos bautistas? Y yo le saqué todo mi orgullo bautista y le dije, porque somos los más cercanos al Nuevo Testamento, porque somos los que enseñamos la palabra de Dios, los principios que están en este libro. Pero él me dijo, sí, pero lo que yo vi no es eso. Lo que yo vi ahí en la reunión no tiene nada que ver con eso que dice la Biblia. Resultó que uno de mis hijos estaba sentado
detrás de un grupito de personas, lideresas, hasta me sé los nombres. Y mientras yo decía cosas y daba mi informe, no dejaban de decir que es un mentiroso, es un hipócrita. Incluso una de mi iglesia hasta le dijo, hermanas, ese es mi pastor y todo lo que está diciendo usted es mentira. ¿Por qué no se pone de pie y lo dice delante de todos? ¿Por qué no es valiente y lo dice y lo acusa de lo que usted quiera acusarlo? Pero ¿por qué está aquí nada más diciendo eso? Eso no es de cristianas, le dijo mi oveja. Pero ahí estaba, no sé si los dos de mis hijos o uno de ellos. Perdóneme, pero es igualito que lo de la pistola calibre 22. Igualito. Nomás que yo encuentro algo muy valioso de esa acta de negocios del siglo pasado, del siglo antepasado. Yo encuentro algo muy valioso. Hasta quedó en actas. Fue público. Pero el día de hoy pasan cosas tras bambalinas, debajo de la mesa, traiciones, mentiras, chismes, reuniones clandestinas. En las iglesias. No decimos que el crecimiento a lo bautista es división y se reparten. Fui encargado, siendo miembro de la Convención Nacional, siendo oficial, perdón, del área de crecimiento de iglesias. En el área de crecimiento de iglesias estaba, en aquella época era un formato diferente, estaba el área de asuntos eclesiásticos. Asuntos eclesiásticos interviene cuando la iglesia lo solicita. Si no lo solicita, no interviene. Cuando la iglesia lo solicita, interviene para ayudar a la resolución de problemas. Estuve presente cuando la resolución del problema fue repartirse las bancas. Y el problema, ya les dije la otra vez, el problema es cuando eran 17 bancas. ¿Cómo le hacemos? Hubieran sido 16, pues 8 y 8. Pero 17, ¿qué hacemos con la última? ¿La hacemos leña o qué? Eso pasa entre nosotros. Me parece que de repente sí tenemos este síndrome de superficialidad. Toleramos la inconversión. Deberíamos ser más. Y no digo que legalistas como para andar señalando, este es cristiano, este no es cristiano, y ponerles un uniforme de cristianos. No, predicar la verdad y el evangelio. Predicar la ética cristiana que debe haber en el cristiano. Predicar que no es por obras, pero que las obras son resultado de la salvación. A eso me refiero. Acuérdese, todo lo que hacemos en la iglesia y lo que no hacemos también enseña la eclesiología, que es el ADN de la iglesia. Así es que sí, hay nominalismo, legalismo, tradicionalismo, sensacionalismo, evangelio light. Debemos regresar a la predicación apostólica. La puerta era estrecha, acuérdense, la puerta era estrecha y el camino angosto. Lo queremos hacer más ancho, lo queremos hacer más amplio, pero no, la puerta era estrecha y el camino angosto. Y no significa que es difícil pasar, no, significa que solo es ese lugar. Significa que no es a través de ninguna otra cosa más que a través de Cristo. No es a través de la herencia familiar, ni a través de ir a muchos congresos, ni a través de ir al seminario Lacey. No, la salvación es Cristo. Y caminar, y el camino angosto también, que está muy bien delineado, que es el camino de santidad. No somos perfectos y somos pecadores, sí, pero hay cosas que el cristiano no hace. El cristiano hay cosas que no hace. No es perfecto, no ha logrado la perfección, no, pero hay cosas que no hace, como que, como permanecer en pecado. Usted sabe, si está estudiando griego, sabe que cuando la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, la palabra ahí, pecado, es un auristo, es una forma verbal griega que significa algo, una acción intermitente, una acción, ahora sí que se nos chispoteó. Y es pecado, sí es pecado, por supuesto. Y es mortal, igual que todos los pecados, porque no hay pecados veniales, todos son mortales. Y por eso el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace. Pero el que permanece en pecado, el que no peca así como puntualmente, intermitentemente, no, sino que permanece en pecado, y le exhortas y permanece en pecado, y le vale y sigue en el pecado. Eso es algo que un cristiano no puede hacer. No es que no quiera hacer, no puede hacer. El cristiano no permanece en pecado. Cuando el cristiano verdadero se le exhorta, reacciona. Y pide perdón y se arrepiente, como David cuando le fue señalado su pecado con Betsabé por Natán en aquella historietita que le contó. Es decir, él reconoce y ahora en Cristo, David ni siquiera tenía el Espíritu Santo en su interior, porque no existía esa posibilidad en ese momento, porque el Señor no había muerto y resucitado para quitar el velo que nos separaba de Dios. Pero ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no solo con nosotros, sino en nosotros, como dijo Cristo, la cosa es más evidente. El cristiano no permanece en pecado, no peca en forma lineal, no permanece en pecado. Y resulta que en las sesiones de negocios de nuestras iglesias y de nuestras denominaciones en ocasiones también es evidente que hay personas
Hay continua manifestación de maldad, de chisme, de deshonra, y creo que tolerar eso y no enseñar la verdad de la ética cristiana que acompaña la conversión es un síndrome que hace que no crezcamos. Porque una congregación en donde el trigo y la cizaña tienen la misma autoridad y la misma capacidad de votar, pues es una comunidad que no está funcionando con el diseño que Dios le dio, porque los inconversos no reciben la voz de Dios, no la entienden, no la captan. A mí me da risa cuando algunos hermanos que tienen, ahora en mi iglesia es diferente, tenemos un solo culto de negocios, pero cuando fui pastor de alguna iglesia que teníamos culto cada mes, por supuesto que en todos los casos yo traté de cambiar eso y enseñar a la iglesia, pero recién llegado, ni modo, cada mes hay culto de negocios, o sea, cada mes nos peleamos. Y de repente un hermano que tenía 3 meses sin venir ni siquiera a los cultos, pero el culto de negocios sí va a querer votar. Hermano, usted no escuchó lo que Dios nos dijo el domingo fulano de tal, ni escuchó lo que nos dijo el miércoles perengano de tal, ni escuchó lo que nos dijo el siguiente domingo, y ahora quiere venir a votar aquí, cuando no ha estado en comunión con Dios, recibiendo la voz de Dios, y ahora quiere votar después de 3 meses de no pararse por acá. Ahora, ese hermano no asistía, pero hay quien sí asiste, pero no es cristiano, no es un converso verdadero, es un sancochado, es un bautista, es un legalista, pero no es nacido de nuevo. La Biblia dice en Corintios que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Entonces, ¿cómo lo tenemos votando? ¿Cómo lo tenemos decidiendo cosas? Pues por eso de repente al pastor no le dejan hacer nada, porque la iglesia lo tiene secuestrado, porque el mal entendimiento acerca de la democracia tiene secuestrado al pastor y no le permite salir adelante y guiar a la iglesia hacia un mejor camino. He aquí entonces, queridos hermanos, 4 síndromes. El síndrome de la teología del fracaso, el síndrome de las estatuas de marfil, de que todo sigue igual, el síndrome del espejo, vernos a nosotros mismos, buscar nuestra comunidad como comunidad, nuestra comodidad como comunidad, ahí me hice pelotas con las palabras, y el síndrome de la superficialidad o la tolerancia a la inconversión. Estos son estorbos para que el ADN de la iglesia se manifieste. En resumen, podemos decir que la falta de crecimiento es una cultura. Mire, bien, es una cultura. Miren, ¿qué es una cultura? Échense un clavado por ahí en el internet y analicen qué es cultura. Porque se habla de la cultura del rock, ¿no es cierto? Se habla de la cultura de la, ¿cómo se llama? Estos que defienden la tierra y todo, de la ecología, la cultura ecológica. Cultura es una cosmovisión que tiene sus valores, sus principios, sus dogmas. Hay culturas buenas, por supuesto. El cristianismo es una cultura verdadera también. Pero hay una cultura de la falta de crecimiento. Es decir, una serie de valores, como dije antes, doctrinas que justifican el no crecimiento, y eso es lo que es grave porque esa cultura se transfiere de una generación a otra. Se trata de una vivencia que hemos llegado a aceptar. Estamos tan conformes con ella que la aceptamos. Es parte de nuestra identidad, así somos. Y a causa de eso, incluso tenemos algunas convicciones no escritas, como por ejemplo, ¿cuáles? Déjenme les digo algunas verdades o dogmas o axiomas de la cultura del no crecimiento o de la cultura de un ADN defectuoso. Estamos firmemente convencidos de que no se puede crecer explosivamente como en el Nuevo Testamento. No dudo que alguien cuando me escucha hablar, no ustedes, otros, cuando me escucha hablar del crecimiento, piensa, eso pasó en el Nuevo Testamento. Eso no, es imposible que pase en nuestro tiempo. Hay gente que no dice eso, pero eso cree con todo su corazón, lo trae metido hasta los tuétanos, esa idea. Están firmemente convencidos de que no se puede crecer explosivamente como en el Nuevo Testamento. Y con esa convicción, pues, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué ADN transfieres? ¿Qué enseñanza eclesiológica compartes con los que te rodean cuando esa es tu convicción? Segundo dogma o axioma de esta cultura. Estamos firmemente convencidos de que las iglesias que crecen lo hacen a un alto costo. Cambio doctrinal. Y lo triste es que están siguiendo las modas evangélicas
de la apostasía de nuestro tiempo buscando un crecimiento que no encontrarán. Es decir, hay iglesias que opinan que la única manera de crecer, no iglesias, pastores, siervos, mentes, que opinan que la única manera de crecer es a un alto costo, cambio doctrinal. Y ante este axioma de esta cultura, están los que dicen, por esa razón, nosotros no crecemos, porque no queremos cambiar de doctrina. Y están los otros, los que dicen, pues hay que cambiar de doctrina para crecer. Y si hay bautistas que ya no son bautistas. Hay bautistas que ya no parecen bautistas. Se la pasan haciendo declaraciones, declaro esto, declaro lo otro. Discúlpeme, eso de las declaraciones no está en este libro, no se avala por este libro. En tu boca no hay un milagro, hay dientes y si acaso caries. En tu boca hay un milagro, dice un necio que sale por la televisión. Y luego pone su Biblia en el suelo y les da el telele a los que quieren pasar por ahí por la Biblia. Y hay gente que dice, ¡oh! ¿Cuánto poder tiene este hombre? Eso lo hace cualquier brujo, cualquier hipnotista, como un tal Tony Camo que sale ahí en la tele también. Y no es de Dios eso. Pero hay bautistas declarando cosas y que declare esto. Y usted mueve la mano de Dios, hermano, dijo una misionera, una de nuestras misioneras. Lo dijo ahí en plena convención nacional. Y yo no era el presidente de la convención, si no, hago algo. Pero dice ahí delante de todos, hermana, es que usted mueve la mano de Dios. Porque cuando yo usted oramos, movemos la mano de Dios. ¿Qué? O sea, ¿Dios es un niño que no sabe mover la mano o qué? O sea, ¿Dios tiene problemas para mover la mano? Yo decido lo que Dios tiene que hacer con mi palabra, yo lo obligo a Dios. Ese concepto es blasfemo. Viene del neocarismatismo y hay bautistas introduciendo en su doctrina estas ideas. La guerra espiritual, cosas de la guerra espiritual, porque han llegado a la conclusión, es que no hay manera de crecer más que cambiando de doctrina. Porque como ven los meganegocios de los falsos profetas, falsos apóstoles, muchos de los cuales salen por la tele, los ven crecer y entonces hay una especie de ambición y yo también quiero crecer. Entonces, así es que ante este axioma o dogma de la cultura del no crecimiento, surgen dos posibilidades. Los retrógradas que dicen, pues entonces no crecemos mejor, o los que son víctimas del cántico de las sirenas, del dinero. Si no entienden la metáfora cántico de las sirenas, en la Ilíada y la Odisea, especialmente en la Odisea, las sirenas son malas. El día de hoy usted le dice a su esposa, es que eres como una sirena. Cuidado, ese no es un piropo. Las sirenas eran monstruos y se comían a los hombres. Si usted le está diciendo a su esposa que es una sirena, le está diciendo, eres un monstruo que me estás comiendo y me estás causando daño, me engañaste. Porque las sirenas cantaban muy bonito. Tan bonito que cantaban que fascinaban los oídos de los hombres y estos entraban en trance y las veían bellas, aunque eran feas. Las veían bonitas, no eran bonitas, las veían bonitas por el canto. Los hipnotizaban con el canto y luego se echaban al mar porque querían ir con ellas y se los comían. Eso es una sirena. Ahí con todo respeto, no le vuelva a decir a su novia que eres una sirena porque no está lindo. A menos que tenga la teología de la sirenita del Disney y es otra cosa. Pero, oiga, el cántico de la sirena es una metáfora que dice que hay gente fascinada, en este caso por el dinero y la fama. Pero este axioma o dogma, sí, también estamos firmemente convencidos de que no podemos crecer explosivamente con el Nuevo Testamento. Y segundo, estamos firmemente convencidos de que la única manera de crecer así es con un cambio doctrinal, o sea, a un alto costo. Por eso hay personas que cuando una iglesia crece, de inmediato le andan buscando 3 pies al gato. Oh, de seguro ya no son bautistas. Oh, de seguro ya andan incursionando en el neocarismatismo. O sea, ¿eso sabe qué? Es un insulto a los bautistas. Porque si alguien piensa que nosotros hemos crecido porque hemos dejado de ser bautistas, está insultando a la denominación. Porque está diciendo que los bautistas no crecemos. Y discúlpeme, la iglesia de Cristo crece. Y si los bautistas tenemos una iglesia, que es la iglesia de Cristo, crece. Tercer axioma, estamos firmemente convencidos de que el crecimiento es un asunto extraordinario, inusual, anormal, o sea, es un fenómeno. Y no, lo fenomenal, lo anormal, lo extraordinario, o sea, no ordinario, es no crecer. Eso es lo raro, lo extraño, que no estamos creciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué extraordinario? Lo ordinario debería ser crecer. Porque así pasó con las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, si no está pasando con nosotros, algo estamos haciendo hemos creado una cultura.
Siguiente axioma. Estamos firmemente convencidos de que no existe nada que podamos hacer para dejar el no crecimiento. O sea, no hay nada que podamos hacer. Es cuestión de Dios. La regazón de la mala interpretación. Si la iglesia no crece es porque Dios no quiere que crezca. O así nos quiere Dios. Así estamos bonitos. Así estamos más aquí en petit comité, poquitos. No cantidad, pero sí calidad. ¿No ha oído esas frases absurdas? No cantidad, pero sí calidad. Es decir, estamos firmemente convencidos de que no existe nada que podamos hacer. Nada. Ahí solitos sucederá. Yo digo que sí existe algo que podemos hacer. ¿Qué? Quitar estorbos. Liberar a la iglesia. Desatar a la iglesia. Desatar a los laicos. Desatar el trabajo, el potencial de los creyentes. Que saben hacer cosas. Que las saben hacer mejor que los pastores. Por eso Dios nos los dio como ovejas, para que nos complementen. Yo digo que un maestro a quien sus alumnos lo superan es un maestro insuperable. Un pastor que se consigue que colaboren con él en su grupo de siervos, que colaboren con él, hombres y mujeres que lo superan en alguna área, se convierte en un pastor y en un líder insuperable. Porque cada una de esas personas que lo superan en alguna área es riqueza en su vida, en su ministerio. El problema es que los pastores somos solares en algunas iglesias. Un pastor solar, nadie respira si no le pide permiso. Todo lo controla él, todo sucede. Él predica en todas partes, él hace todas las cosas, porque es el que lo sabe hacer. Y aquí horas perfecciona a los santos para la obra del ministerio, porque el texto dice que Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Y entonces el pastor, ¿para qué está? Para capacitarlos, para que lo hagan bien. Esa es la clave. Pero este axioma, estamos firmemente convencidos de que las iglesias que crecen, que no existe nada que podamos hacer para dejar el no crecimiento. Siguiente axioma, déjenme ver qué número es, 1, 2, 3, 4, el 5. Estamos firmemente convencidos de que las iglesias que crecen mucho, irremediablemente, tendrán un declive estrepitoso. Irremediablemente. Es más, hay personas que cuando ven a una iglesia crecer, si me cierran la puerta, por favor, queridos. Hay iglesias que cuando ven gente que cuando ven a una iglesia crecer, piensan, uno de estos días se divide, uno de estos días se destruye. Y hay algunos que no solamente creen que va a pasar eso, sino que hasta anhelan que pase. Desean que pase, porque como que una iglesia en crecimiento pues nos deja en vergüenza a los que no crecemos, ¿no? Nos deja mal parados, algo pasa. Y no es así, no deberíamos pensar eso, no deberíamos pensar eso, no. Pero hay personas que piensan así. Cuidado. Y finalmente, son 6 solamente en este caso, porque estoy hablando de cosas feas, malas, entonces tiene que ser el número 6, el número imperfecto. Pero en sexto lugar, estamos firmemente convencidos de que Dios quiere que mantengamos la iglesia. Mantengamos la iglesia, no que la hagamos crecer. Mantengamos la iglesia. No, la iglesia es un ejército que debe ir batalla tras batalla conquistando. La iglesia es una siembra que debe dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno. La iglesia es una higuera y una higuera crece y debe dar frutos, incluso cuando no es tiempo de higos. La iglesia es una red y debe pescar y más cada vez porque se lanza cada vez o porque ya cayó una vez y sacó unos peces, ya no sirve, ya no funciona. No, estoy hablando de todas estas metáforas de la Biblia que se usa para iglesia. La iglesia es un templo que crece, dinamismo. Originalmente el templo era móvil, ¿se acuerdan? El tabernáculo, que es el antecedente de un templo, el tabernáculo era móvil. Se armaba y desarmaba y se iba por todas partes. La iglesia, el tabernáculo es un símbolo de la iglesia, más que símbolo del templo. En realidad el tabernáculo es un símbolo de la iglesia misma. La iglesia es un tabernáculo de Dios. Tabernáculo significa habitación. Tabernaculizar significa habitar. Y la iglesia es como un tabernáculo movible, se arma, se desarma, va para allá, para acá. Cada domingo se arma en el lugar de la reunión, pero luego se desarma y la iglesia se arma en pequeños tabernáculos en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera. Pero hay gente que está firmemente convencida de que Dios quiere que la mantengamos, así como está, y entre las 4 paredes, y que nadie se moleste. Así que toda esta enseñanza, hermanos, y ahora sí me va a alcanzar, sí me queda tiempo, nos presenta un tremendo desafío.
Uno de tipo espiritual y uno que tiene que ver con tarea que les voy a dejar. Reconocer nuestro problema es el primer paso para la solución, pero no es la solución completa. Debemos hacer algo más. He aquí unas propuestas que tengo para ustedes, hermanos, en este asunto del Igle Crecimiento. Perdón, sí me falta más y no sé si voy a acabar con el tiempo que me queda, pero vamos a darle. Miren, hermanos. Ahí les voy. Tienen estos apuntes, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Principio genético. El ADN de la iglesia debe estar en la vida del pastor, sus líderes y sus miembros. El ADN de la iglesia debe estar en la vida del pastor, sus líderes y sus miembros. Ayer, no sé si se conectaron o no, yo mandé a todos nuestros grupos de la convención la posibilidad de conectarnos a UBLA. UBLA hizo un congreso, se llama Conferencia de Evangelismo y Discipulado online. Y líderes de diferentes partes de Latinoamérica participamos, mi esposa y yo participamos. Fue el día 13, 14 y 15, ayer se terminó. Estuvimos conectados con brasileños, con venezolanos, con ecuatorianos y dimos unos un sermón y otros un panel donde respondimos preguntas, esas cosas. Pero hubo una pregunta en el panel que yo no participé, que me hubiera gustado contestar si hubiera estado en ese panel. Pero se habló de los grupos pequeños, de las células, y la pregunta era, ¿cómo comenzar? Y yo pensé en lo siguiente, insisto, yo no era del panel en ese momento mi esposa era una de las, ¿cómo se llamó eso? De las, que dirigían la sesión, pero no. Moderadora. Tampoco, pero a mí me hubiera gustado contestar así. Le preguntaron, me parece que fue a Jean Piaget, me parece, si no fue él, disculpe, pero fue a un psicólogo infantil, le preguntaron, usted se lo sabe, aquí Avi sabe mejor, usted va a saber quién. Le preguntaron, ¿a qué edad se debe educar un niño? Y él dijo, se lo preguntan hace mucho, el día de hoy nadie preguntaría esa insensatez, pero le preguntaron, ¿a qué edad se debe educar un niño? Y él dijo, 25 años antes de que nazca. Y uno dice, ¿cómo? Es obvio lo que se refiere, educando a sus padres. Para los padres. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo se comienza? La iglesia, la renovación de la iglesia, o el tener grupos celulares, ¿cómo se comienza? Pues yo diría, no 25, espero que no 25, pero yo diría, pues años antes, educando a la iglesia, haciendo permear en la iglesia el ADN del Nuevo Testamento, la sana enseñanza eclesiológica. Así se crece. Una iglesia no crece por lo que se comienza a hacer hoy. Hagamos una campaña evangelística. Implementemos esta estrategia. No. La iglesia comienza el crecimiento cuando enseñas el ADN. Es la eclesiología sana. Cuando enseñas el diseño que Dios le dio a la iglesia, eso la hace crecer. Con o sin femenil, con o sin varonil, con o sin campañas evangelísticas, con o sin. Esas cosas, campañas, escuela dominical, femenil, son estrategias que no funcionarán si no hay un ADN de la iglesia metido en cada corazón de cada miembro. Y cuando le siembras en el corazón de cada miembro, no importa su formato, va a crecer por naturaleza. Y solita la iglesia va a descubrir las cosas que ya no le funcionan y las va a cambiar. Pero la clave entonces no está en qué hacemos, sino está en que el pastor se nutra de este ADN y lo comparta con sus líderes y con toda la iglesia. Por eso insisto, el ADN de la iglesia debe estar en la vida del pastor, sus líderes y sus miembros. 4 cosas que sé al respecto. Escuchen porque estas se dificulta entenderlas bien y voy a intentar explicarlas bien. El crecimiento de la iglesia no depende de lo que hace el pastor. Escúcheme, no depende de lo que hace el pastor, sino de quién es el pastor y de lo que está llegando a ser el pastor. De quién es él, no solo de lo que hace, quién es el pastor. O sea, qué clase de persona es. Creo que sí les he dado mi definición de discipulado. Creo que sí. Discipulado no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. Eso lo hace cualquiera. Eso es demasiado elemental. Discipulado es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Entonces el pastor no solamente hace cosas. El pastor no solamente dice cosas. El pastor es alguien. Y eso que él es, ese ser, esa personalidad, esos valores, esa cultura espiritual que vive y tiene, esa es la clave.
Entonces, no es solamente lo que el pastor hace. Hay predicadores muy buenos que son excelentes predicadores, excelentes comunicólogos, muy buenos homiletas, o como se diga, y sus iglesias no están creciendo. También hay algunos que sí están creciendo, pero algunos no están creciendo. Y hay algunos que no son buenos predicadores. Son cloroformo puro. O sea, te sientas a escucharlo y te duermes. El pastor quiere averiguar por qué se le duerme la gente, se graba su sermón y se lo pone a sí mismo y se duerme también él. Pero su personalidad, su esencia de ser, lo que le hace vivir, lo que hace, pero por causa de quién es, eso crea en la iglesia una cultura de crecimiento. 2, el crecimiento de la iglesia no depende de lo que hacen los miembros, sino de lo que son los miembros o de lo que están llegando a ser, es decir, de los procesos de transformación. Organizamos una campaña y durante una semana evangelizamos. Durante una semana folleteamos. Durante una semana hacemos ciertas cosas, cultos extraordinarios durante la semana, un coro que trajimos, un cantante, una cantante que nunca canta en nuestra iglesia, pero la trajimos de no sé dónde, y hacemos una actividad absolutamente extraordinaria, anormal. No es lo que tenemos en cada culto de domingo. Y traemos a la gente, y sí, pero como eso no pasa todos los domingos, el siguiente domingo que se nos fue el cantante y que se nos fue el gran evangelista y todo vuelve a la normalidad, hasta hay frustración de la gente que fue con nosotros durante la campaña. No, la iglesia no crece por lo que los miembros hacen, sino por quienes son los miembros y por lo que están llegando a ser. Estoy hablando de los procesos de vida, de crecimiento. La gente en crecimiento, la gente en proceso de transformación, eso hace crecer la iglesia porque crea una cultura de crecimiento. El instrumento para penetrar en este mundo multicultural es una vida transformada que comparte vida. Si quieren la respuesta a la pregunta, ¿qué instrumentación usamos para crecer? Vidas transformadas. 4, el instrumento para penetrar una cultura determinada, para plantar iglesias que crecen, es una comunidad creativa, flexible, dinámica, poderosa, que proclame la verdad con palabras, con símbolos, con ejemplos y con hechos, y que está dispuesta a plantar una nueva iglesia, incluso distinta a sí misma, es decir, una comunidad con ADN del Nuevo Testamento. Es decir, no tiene que ver con modelos inflexibles. Mira, hazle así, da esta clase, haz esta actividad. Sí hay que hacer actividades, sí hay que dar clases, sí hay que hacer cosas, pero se pueden hacer esas cosas y no crecer, porque no depende de lo que hacemos, sino depende de quién somos y quién estamos llegando a ser en un proceso de crecimiento. Por eso, como decía la semana pasada o antepasada, que hay iglesias imitando las iglesias, las mega iglesias de Estados Unidos, la de Ray Warren, la de Willow Creek, la de Primera de Dallas, iglesias que han crecido fenomenalmente, se cuentan en 10,000. Y hay gente imitándoles, teniendo sus mismas clases. No hay problema, sí lo podemos hacer. Pero lo que yo noto en algunas iglesias que están haciendo eso, tampoco están creciendo acá. Porque, por cierto, lo que están haciendo no se integra a la cultura. Están haciendo lo que hacen en California, están haciendo lo que hacen en Chicago, están haciendo lo que hacen en Dallas, y eso es bastante diferente de lo que hacen en Chalchihuitán, Chiapas, o en Jocotitlán, Oaxaca. Es muy diferente. Por eso no tiene que ver con lo que hacemos, como tiene que ver con quién somos y con quién estamos llegando a ser. Si esto en particular que estoy diciendo queda poquito confuso, la próxima semana lo abordaremos de manera especial porque ahí comenzaremos. Pero hasta aquí, abran su micrófono, quien quiera decirme, tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta de todo esto que he dicho? ¿Quedó claro? ¿No entendieron ni papa? O sí, una pregunta que tengan para mí en los minutos que me quedan antes de irnos a las tlayudas, por favor. Abre el micrófono. Ajá. Desde Venezuela con arepas, Ándale. desde Monterrey con arracheras, desde Oaxaca con mole negro. Solo con respecto a ¿Dónde la... son los demás? Perdón, ustedes, desde... ¿Sí me escuchan? ¿Son cada quien? ¿Preguntas? Perdón. Yo no tengo esto. Pues, ¿cómo? A lo mejor ya están hablando y yo no. ¿Alguien estaba hablando?
solo con respecto a la tarea, que queríamos preguntar, porque no vimos la opción de enviar la tarea, entonces no sé si se la tenemos que mandar por correo. Ya apareció, hermanos, en la plataforma la opción para que puedan subir sus tareas. Ah, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hoy mismo las leeré. Entonces, si llegan después de las 4 de la tarde, pues ya empiezan el declive de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, espero que les haya sido bendición escuchar esas conferencias. Para mí, de todo ese congreso, lo mejor, la conferencia del hermano Tamés, la conferencia del hermano Abraham Cervantes. Y quiero sus opiniones, un bosquejo de lo que recibieron, que aprendimos en esas conferencias. Me parece que son muy buenas y que tienen relación directa con esto que estamos hablando, el ADN de la iglesia, la transformación de la iglesia y nuestra misión en este mundo. Entonces sí, espero leer sus tareas hoy. Esa es una pregunta técnica, logística. ¿Preguntas sobre el contenido de esta clase? Nelson, José Alfredo, Los Tamayo, Gustavo Morales. No, todo está muy... Solo escuché, todo está muy... Así, perdón, es que están habiendo problemas técnicos en la computadora, pero todo está muy claro, Paz. Muchas gracias. Creo que una de las cosas que más fueron impactantes hoy para mí es lo que usted menciona acerca de que no se trata de hacer cosas y de imitar a otros contextos, sino de ti, ¿no? De quién eres y de quién es el pastor y de quiénes son los miembros y de cómo ellos tienen que tener muy, muy metido ese ADN del crecimiento, porque entonces cuando todos son, entonces están alineados y pueden permitir que Dios actúe en sus vidas, que Dios los transforme y así impactan el mundo en el que están. Gracias, señorita psicóloga Abigail Tamayo. Dios le bendiga. Gracias. Gracias a usted y feliz Día del Maestro, Paz. Uy, de veras. Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias. Pues ahí a su mamá también dígale felicidades, la maestra. Está ahí al lado su mamá, ¿verdad? Sí, aquí están los dos. Sí. ¿También está Alfredo? Sí. Dios les bendiga mucho. Felicidades, mis queridos hermanos preciosos. Gracias. Y viva México. Sí, viva. Gracias, pastor, igualmente. Es que hemos los hermanos sido bendecidos en esta mañana. gracias a Dios, gracias a Dios. Es que los hermanos son de Viva México, ¿no? Sí. Eso De es todo. Chiapas, para que tengan más claro. De Tapachula, Chiapas. Y Viva México es una colonia de Tapachula. Sí, es que algunos dicen, ¿cómo de Viva México? Así se llama ahí. ¿Alguien más quiere decir de PIB Admin, Jos Olmos, Sandra Hernández, Wendy López, Eliezer Salce, Jenny Martínez? Hola, hermano. Buen ¿Sí? día, soy Wendy, del Estado de México, estudiante del seminario. Y pues es muy importante todo lo que usted ha mencionado, pero a veces lo complicado, bueno, por ejemplo, es en la iglesia que yo asisto, el pueblo, la comunidad se llama San Lorenzo, y pues yo le comentaba en mi trabajo, somos 4 iglesias bautistas en el pueblo. El pueblo realmente pues es muy pequeño. Entonces, somos 4 iglesias bautistas y pues muy arraigadas en costumbres, en tradiciones, desde el año del caldo. Y es complicado. Yo he intentado, pues, en las oportunidades que me ha dado el pastor, de estar frente a la iglesia, de estar en el púlpito, poder compartir algunas de las cosas que he aprendido en el seminario, algunas de las cosas que usted ha mencionado, pero es demasiado complicado el poder transmitirles la visión cuando ellos como iglesia pues no están firmes, no tienen una misión, una visión clara acerca de lo que es el papel de la iglesia
creo que se ha perdido demasiado, al menos acá en la iglesia a la que asisto, se ha perdido mucho cuál es el propósito y pues llegan a pensar que solo es asistir los domingos a la iglesia, venir, sentarse, escuchar y vivir su vida como si nada. Y pues se ve reflejado en que no hay crecimiento ni en número ni espiritual. Creo que somos los mismos desde que yo me acuerdo, porque crecí en esta iglesia. Somos las mismas familias, es una iglesia pues familiar casi. No hay personas nuevas y las pocas que llegan pues se terminan yendo. Pero es muy complicado el poder compartir esta misión, esta visión con la iglesia y que ellos puedan entender, porque no es como que te puedes sacar lo que tú traes en tu mente y meterlo en la mente de ellos. Es algo que pues ellos tienen que experimentar y que vivir, pero sí luego a mí se me ha complicado demasiado. Yo he intentado hacerlo con los jóvenes de la congregación en este tiempo de cuarentena, pero sí realmente me gustaría, que sé que no lo hay, ¿no? Pero algunos pasos específicos para hacer como, no sé, entender, reflexionar a la iglesia sobre toda esta situación. Pero pues bueno, lo que quería comentar es eso, que pues está siendo de mucha bendición. Pues gracias por lo que usted comparte con nosotros en esta clase y pues Dios le bendiga, hermano. Gracias, Wendy. Miren, ha tocado ya un punto muy importante y tiene que ver con la tarea que quiero encargarles. Miren, una tarea que sí deben ponerla ahí donde se ponen las tareas, pero la vamos a revisar todos juntos la próxima semana al iniciar la clase. Es decir, quiero que cada uno de nosotros digamos lo que reflexionamos al respecto. Esto que estamos aprendiendo del ADN de la iglesia, que es su cultura, su identidad y que es el diseño de Dios para que la iglesia sea una iglesia en crecimiento. Piensen hipotéticamente en lo siguiente y respondan esta pregunta. Si soy el pastor, si usted es mujer, diga si soy la pastora, o sea, si soy la máxima autoridad humana en la iglesia, ¿cómo debo hacer para implementar esto? Y ponga algunas ideas. Yo haría esto. Aunque no sea usted el pastor ni sea la pastora, no importa, usted reflexione. Si usted es pastor de veras, sí, qué padre que usted pueda reflexionar en eso. ¿Cómo puedo implementar esto en mi iglesia? Y segunda parte de la tarea, una reflexión. No, esta no tiene que ser una gran investigación, no tiene que leer todos los libros del mundo. No, es usted piense, analice esto que hemos aprendido, ¿cómo podemos implementarlo? Y segunda pregunta, si no soy el pastor, y a lo mejor usted ciertamente no es el pastor. Y si es el pastor, piense qué haría si no es el pastor. Si no soy el pastor, soy un miembro de la iglesia, pero tomé un curso, tomé una clase y me enseñaron estas cosas y entiendo que esto así es. ¿Cómo haría? ¿Qué puedo hacer para ayudar en la implementación de esto? Esto es importante. Los que no son miembros de la iglesia, es muy importante que reflexionen en eso, porque acuérdese, usted no está siendo capacitado, instruido para regresar y ser un miembro latoso de su iglesia, un contradictor del pastor. No, usted no está aprendiendo para eso. Pues pensemos en qué haría un miembro de la iglesia, para ayudar en la implementación de esto. ¿Qué cosas debería hacer? 2 preguntitas de reflexión, no tiene que investigar nada, solamente echarle crema a su cerebro y escribir algunas ideas, y la próxima semana lo analizamos juntos. Y tengo algunas ideas que darles yo, porque dice la hermana Wendy que sería bueno que hubiera. Sí, yo tengo algunas ideas, las he escrito y las comparto con mis pastores de mi red, de las cosas que creo que debemos hacer siendo pastores, y también lo que me gustaría que alguien hiciera, si no es el pastor, pero de repente es impactado con algunas enseñanzas valiosas. Nos vemos entonces la próxima semana, queridos padawanes. Sí, ¿verdad? Sí es la hora. Sí, son las 11. Las 11. Sí. Dios les bendiga, que coman rico, que estén muy bien. Nos vemos, cuídense mucho de la influenza, por amor de Dios. Hermano Jorge, muchas gracias, paisano. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Felicidades a los maestros. Gracias. Gracias.